Continuando con nuestros speakers, nos hablará el exdirector de LinkedIn Latinoamérica, Borja Castelar. Él lideró durante una década la división para empresas Talent Solutions, ganando el premio a Mejor Profesional de Ventas B2B del mundo. Es formador en LinkedIn Learning con más de 500.000 alumnos en cursos de ventas, soft skill y liderazgo. Además, es autor de 2 bestsellers internacionales, ha dado más de 500 conferencias en 20 países y recientemente lanzó su nuevo libro Power Skills. Adelante, Borja. Genial, muchísimas gracias por la presentación, José Ignacio. Y hoy vengo a hablar de un tema que me conecta muchísimo. De hecho, era mucho la cultura de LinkedIn, de donde vengo, donde estuve 10 años. El ex CEO de LinkedIn siempre lo decía, la importancia de la gestión y del liderazgo compasivo. Y tengo que reconocer que la primera vez que lo escuché me pareció un poco extraño, pero esto de la compasión en el trabajo, ¿no? Que tenemos esa percepción de la palabra, que vamos a hablar mucho en el día de hoy también sobre la definición de esa palabra porque nos confunde. Sentimos que es como sentir pena por la persona o sucedáneos y no tiene nada que ver con eso. De hecho, ser un líder compasivo es de las cosas más difíciles y que necesita más fortaleza. Pero antes de eso, vamos a definir las dos palabras, liderazgo, compasión, y luego lo combinamos. Y es que al final, para mí el liderazgo compasivo es clave para retener a los empleados. Se habla tanto, ¿no? En línea con este congreso de bienestar, etcétera, de invertir en nuevos beneficios, de programas de bienestar, ¿no? Las empresas gastan miles de millones de dólares en todo esto. Pero al final la gente no se va por eso. Muchas veces no se va ni por la empresa, y menos por programas de bienestar. Se va por su jefe directo. Y esto lo sabemos. Pero todos los jefes que no son compasivos. Para mí la razón está en eso. Se van por eso. Porque no te reconocen. Porque no tienen empatía. Porque no te inspiran, sobre todo. Porque para mí el liderazgo tiene que ver todo con inspirar, de hecho. Inspirar a los demás. A alcanzar un objetivo compartido. Que es un poco mi definición, que hablo mucho en mis conferencias de liderazgo. Y vamos a analizar dos partes en particular de esta definición de liderazgo. La primera es objetivo compartido. ¿Cuándo se vuelve un objetivo compartido? Cuando te explico el porqué de ese objetivo. Ahí se vuelve compartido. No solo te digo, este es el objetivo y ya está, eso es un objetivo impuesto, que es lo que muchos líderes lo hacen mal, ¿no? Que es decir, este es el objetivo que tenemos que cumplir. No, no, ¿por qué tenemos ese objetivo? ¿Cuántas empresas vamos a impactar? ¿Cuántas personas? Y luego la segunda palabra, inspirar. Aunque esta es la palabra comodín, que aparece todo el tiempo. Es una de las preguntas que más me hacen en mis talleres de liderazgo. Oye, ¿cómo puedo ser un líder inspirador? ¿No? Para mí, la inspiración tiene que ver principalmente en el mundo corporativo con saber comunicar el propósito de tu empresa. Esto es clave. Tienes que convertirte en un embajador del propósito de tu empresa y añadirlo a tu comunicación diaria. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en LinkedIn, cuando hablaba con un potencial candidato, enseguida le decía, hola, soy Borja. ¿Y qué hacemos en LinkedIn? Generamos oportunidades para la fuerza laboral global, que ese es el propósito de LinkedIn. Pero ya estaba automatizado en toda mi comunicación. Lo primero que decía cuando me presentaba era el propósito de LinkedIn. ¿Por qué existe? ¿No? Esa es la clave. Convertirte en embajador del propósito de tu empresa. Y todas las empresas tienen un propósito altísimo y una visión superior. Al final lo que inspira son esas visiones que van más allá del día a día mundano, ¿no? Entonces tenemos que, como líderes, convertirnos en embajadores. Y también siempre lanzo una reflexión, ¿no? Que es ¿qué te inspira a ti? No vas a poder inspirar a otros, ni aplicar de hecho un liderazgo compasivo, si no sabes lo que te inspira a ti. Piénsalo por un minuto, ¿no? Para mí, ¿qué me inspira? Las personas que tienen pasión y energía total por lo que hacen. Eso es lo que me inspira a mí. Pues eso es lo que yo intento implementar en mi comunicación para inspirar a los otros, ¿no? Esto es clave, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con comunicar otras cosas, no solo el propósito etcétera, ¿no? Sino el feedback también. Aunque esto es algo que mucha gente se siente que es muy buena y cuando hago los talleres de liderazgo, pues todavía sigue faltando mucho, ¿no? Porque tiene mucho que ver también con comunicar un feedback efectivo, ¿no? Y con esto vamos a movernos a qué es la compasión. Ya hemos visto un poquito rapidísimo qué es el liderazgo, qué es la compasión. Porque esto es una palabra súper contaminada, pensamos que es sentir pena por la persona, ¿no? Sentir esa sensación paternal con él o con ella, ¿no? Para mí, tiene mucho que ver con la empatía, obviamente. Es un bloque muy importante. Y esto aquí es muy interesante
porque muchos líderes creen que pueden adoptar un liderazgo compasivo fácilmente porque tienen mucha empatía. Primero, desafío a esos líderes, porque la mayoría no son líderes empáticos. Cuando hago talleres de liderazgo, hago una evaluación y les mando, y le digo, oye, evaluando varias áreas, entre ellas la empatía. ¿Cómo te evaluarías de 0 a 10 en empatía? Todos los líderes se ponen un 9. Todos se creen que son súper líderes empáticos. Luego, cuando hacemos un roleplay, demuestran todo lo contrario. Hay muy poca autopercepción en esto. Por ejemplo, la semana pasada tuve una sesión, un roleplay, en el que yo era un comercial y la otra persona, el director, se hacía pasar por un director comercial. Y teníamos que tener una conversación difícil porque yo no estaba alcanzando mis objetivos por varios trimestres. Esa persona se había evaluado como un 9 en liderazgo empático. Y la conversación fue la siguiente. Entró y me dijo, Borja, pues si continuamos así, no sé qué voy a poder hacer. Me soltó eso. Yo me quedé diciendo, bueno, pues me pongo nada, me pongo a buscar empleo ya directamente, ¿no? Y él pensaba que esto era empatía. Todo lo contrario, empatía es esto. Encima me lavo las manos. ¿Qué hubiera sido ser un líder empático y compasivo? Decirte, Borja, estoy preocupado por ti. ¿Cómo te puedo ayudar? Y la compasión para mí es algo más objetivo que la empatía. Para mí la compasión, y esto lo describe muy bien el Dalai Lama, es empatía con acción. No solo sentir cómo te sientes, no solo ponerme en tu lugar, que está genial, porque es un bloque, pero tomar acción en ese sufrimiento. Para mí tiene un lado más objetivo. El Dalai Lama lo escribe muy bien, esto nos va a pasar de nuestro día a día, pero él lo explica en una anécdota de que se encontró a alguien en el camino que estaba con una roca que le estaba apretando y sofocando. Tener empatía hubiera sido ponernos en el lugar de esa persona y sentir cómo te está ahogando esa persona, ese sufrimiento, ¿no? Sentirlo como si fuéramos él. Pero la compasión va más allá, es ayudarle con la roca directamente, no perder tanto tiempo, sino sentir que está sufriendo y tomar acción, quitarle la ropa. Esto es muy diferente, es una diferencia enorme. Para mí, como digo, es un tipo de empatía más objetiva en el que enseguida tomamos acción en ese sufrimiento. ¿Y por qué es tan importante para las empresas el liderazgo compasivo? Primero tengo que convenceros en esto. Primero porque reduce el conflicto. Líderes empáticos no están liderando por ego, todo lo contrario. Tienen el ego bajo control. Y la mayoría de problemas que ocurren en el ambiente corporativo tiene que ver con esto, con el ego, siempre. Y los líderes compasivos reducen esto y por tanto reducen los conflictos, porque el origen de todo el conflicto en el mundo corporativo es el ego. No saber recibir un feedback, tomártelo personal, es el ego diciendo ponte a la defensiva. Y por tanto, cuando reduces el conflicto, aumentas la colaboración. Y cuando aumentas la colaboración, ¿qué ocurre? Que la velocidad en la toma de decisiones se dispara. Y esas son las empresas que triunfan. Y esto es, como decía mucho Jeff Winner, el ex CEO de LinkedIn, esto es lo que nos permitió crecer rápido y tomar decisiones rápido. Y esa agilidad es totalmente necesaria en un mundo en el que estamos viviendo ahora de inteligencia artificial, de cambios exponenciales. Esto es lo que marca toda la diferencia. Y de hecho, ser líder compasivo es súper difícil. Tener compasión incondicional es extremadamente difícil. Condicional es muy fácil, porque nos cae bien esa persona. Pero las personas que no nos caen bien, tener compasión es muy, muy difícil. Y compasión no tiene nada que ver con debilidad, todo lo contrario, es fortaleza. Y compasión significa no solo ponernos en lugar de la persona, tomar acción. Y a veces tenemos que tomar acciones difíciles. Porque ser compasivo requiere de muchísima fortaleza. Por ejemplo, ser compasivo puede significar estar a alguien. Porque te das cuenta que esa persona no está en el lugar correcto. Y solo estás alargando el sufrimiento. Obviamente, lo primero es intentar ayudarle con las habilidades que necesita en este cargo. Pero si eso no es una posibilidad, ser compasivo significa dejarle ir, realmente. Esa es la verdad, compasión. Porque sabemos que esa persona no está en el lugar correcto. Es mucho más difícil. Tiene que ver con la imagen que tengo de esto, ¿no? Yo lo entendí años más tarde, de hecho. De hecho, nos hicieron trainings de liderazgo compasivo y lo fui entendiendo, porque de primeras me parecía que esto era todo una cosa así blandita, ¿no? No tiene que ver conmigo, yo soy resultados. No, liderazgo compasivo lleva totalmente a resultados exponenciales. Si todos los líderes fueran compasivos en las empresas, es una auténtica revolución en el mundo corporativo. Significa mucho más de lo que pensamos.
Y ya para terminar, os dejo 5 claves para ir convirtiéndonos en estos líderes compasivos, ¿no? Tomar acción. Siempre digo que el conocimiento sin acción es una absoluta pérdida de tiempo. Espero que todas estas conferencias que vengáis tengan unos puntos de acción, porque si no, estés perdiendo el tiempo. Pues es la conferencia más interesante del mundo, pero si no hay acción detrás, conocimiento sin acción es una pérdida de tiempo. Entonces, vamos a ver cómo empezar a trabajar esto, cómo empezar a convertirnos en líderes compasivos. Lo primero es autocompasión. No puedes tener compasión por los demás si no tienes compasión contigo mismo. Esto lo he visto mucho en el mundo corporativo, siendo muy duros con nosotros mismos, sobre todo en líderes. No, tenemos que hablarnos como si fuéramos nuestros mejores amigos. Esta conversación interna es sumamente importante. Como siempre digo, tenemos que ser nuestro mejor amigo. Damos consejos muy buenos a nuestros amigos, pero somos muy duros con nosotros mismos. Cuando empezamos a tener autocompasión con nosotros mismos, comenzamos a tener compasión con los demás también. Buscar cosas en común con la persona, incluso con esas personas que no nos caen bien, como digo, esa es la parte más difícil. Tener empatía y compasión con esas personas que no tenemos afinidad. Por eso realmente tenemos que aspirar, digo, porque esto es sumamente difícil, ser un líder compasivo. Tenemos que aspirar a tener este liderazgo incondicional, este liderazgo compasivo incondicional. Otro punto muy importante es mostrar interés y genuino por la persona con la que estás hablando. Esto es un bloque esencial en el liderazgo compasivo. Y además la escucha activa. En el colegio nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, pero nos enseñan a escuchar activamente. Y esto se vuelve una habilidad de las más importantes para un líder. Y para mí es lo que diferencia a un líder normal de un líder extraordinario. La capacidad de escuchar de verdad activamente. Sin pensar en la siguiente pregunta, sin estar plenamente presente, y esto te da presencia y por tanto te da carisma como líder. Esto también es básico, ¿no? En el liderazgo compasivo, simplemente, y en la vida en general, tienes que tratar a las personas como te gustaría que te trataran. Sí, se vuelve un elemento extremadamente importante. Y por último, y esto es trending topic total, ¿no? Porque no puede haber liderazgo compasivo sin un líder auténtico. Se juntan autenticidad y compasión. ¿Para qué? Para generar confianza con tus colaboradores, que es un bloque esencial para todo esto. Sin confianza no, de nada sirve, ¿no? Entonces, el elemento número 1 para ser un líder compasivo es ser líderes auténticos. Y para mí aquí la clave, y en el mundo corporativo, y para mí el mayor acto de autenticidad es mostrar vulnerabilidad. Me acuerdo el ex vicepresidente de ventas de LinkedIn. Subió al Sales Kickoff, a los eventos que hacíamos todos los años con todos los vendedores del mundo, y subió al escenario y dijo, la he cagado. Traducción literal del inglés, la he cagado, perdonadme. Tener esa capacidad de mostrar vulnerabilidad y decir que te has equivocado delante de miles y miles de personas, eso para mí es autenticidad. Y eso generó un nivel de conexión con esa persona impresionante. Tenemos que ser capaces, como digo, de controlar el ego, ser capaces de mostrar vulnerabilidad en el ambiente de trabajo. Esto va a generar unas conexiones enormes. Lamentablemente, con muchas empresas que trabajo, hay algunos líderes todavía que son totalmente inauténticos, que lideran desde la frialdad, la agresividad y solo foco en resultados, y luego en su vida personal son personas cercanas, cariñosas. Qué cosa más ridícula, tener dos máscaras. Ahí nunca vamos a llegar a ser líderes compasivos. Porque para mí el futuro del liderazgo es exactamente esto, liderar con compasión, liderar con empatía, pero acción, desde un punto de vista objetivo, de ayudar, de aportar valor, porque esa es la clave en la nueva era en la que estamos entrando. Y con esto, agradeceros muchísimo, muchísimo el tiempo juntos. Aquí tenéis también mi contacto. Me puedes encontrar también en LinkedIn como Borja Castelar, también en Instagram, con las dos redes sociales que uso, tanto en LinkedIn Borja Castelar como en Instagram Borja Castelar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como digo, es lo único que no vais a recuperar, al contrario que los bienes materiales. Y espero, en el mensaje final, que aspiremos todos a ser líderes compasivos, compasivos entendiéndolo con empatía, más acción. No paternalismo, no sentir pena, todo lo contrario. Líderes fuertes y con pasión que lleva a resultados, que reducen el conflicto, que reducen el ego y que nos ayuden a tomar decisiones rápidas como líderes. Y esto es lo más importante en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo. Muchísimas gracias.